Y vamos a meternos en tema, porque Cabildo Abierto llegó a las firmas necesarias para el plebiscito, para evitar el plebiscito que se titula Contra la usura y por una deuda justa. Y lo que hace es plantea modificar el artículo 52 de la Constitución para que diga, prohíbase la usura, es decir, el límite máximo al interés de las obligaciones, la cual deberá aprobarse con el voto, bueno, de los 2/3 de los componentes de cada una de las cámaras. La ley lo que va a hacer es determinar el interés máximo permitido por todo concepto, incluido las tasas de interés compensatorio y moratorio, comisiones, reajustes y cualquier otro gasto adicional. Y ahí plantea que se aplique todo tipo de obligaciones, incluida, por ejemplo, las correspondientes al pago de facilidades o infracciones exigibles por el Estado, entes autónomos, servicios centralizados, gobiernos departamentales, personas públicas de derecho privado y organismos paraestatales. Y también esta ley no puede delegar a ninguna autoridad la determinación del interés máximo referido anteriormente, ¿no? El de usura. Se deja que la ley lo que va a determinar es la pena a aplicarse a los contraventores y nadie podrá ser privado de su libertad por deudas. Es por eso, para hablar de estos temas, es que recibimos a Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar acá. Venir. Sí, qué bien. Bien, para empezar, ¿cómo se están organizando para llegar a las firmas en mayo, ahora que la Corte Electoral tiene que validar todo este proceso? Sí, ayer se presentaron a la vicepresidenta de la República, la escribana Archimón. El paso siguiente es que las firmas se envían a la Corte Electoral. Y la Corte Electoral, la primera resolución que tiene que tomar es si habilita el plebiscito. Ahí hay una interpretación que la Corte Electoral tiene que hacer, que será una discusión que tienen que dar los ministros, porque de la reforma constitucional del 97, cuando se pasa a votar como votamos ahora en el balotaje, quedó 2 artículos de la Constitución que dice que cuando se presenta la firma hay que llamar un plebiscito 6 meses después. Pero en aquel momento no estaba la división de las elecciones departamentales. Antes, recordemos que votábamos presidente e intendente toda la vez. Claro. Entonces ahora la Corte Electoral, los ministros tienen que tomar esa resolución, hacer el conteo de la firma y llamar al plebiscito. Bueno, sobre esa resolución hay un poco de polémica, ¿no? Si se va a poder plebiscitar o no en mayo. ¿Cómo la ve Cabildo Abierto? La Constitución es clara. Lo que dice la Constitución es que se presenta la firma y a los 6 meses es la próxima elección nacional. Las elecciones departamentales, si bien se eligen intendentes y alcaldes en este caso, es una elección nacional, es una elección obligatoria. O sea, no debería haber problemas entonces, no debería haber problemas. Tampoco ¿Y por qué el run run? Porque hay mucha gente en contra de este plebiscito. Hay un fuerte lobby en contra de este plebiscito, que nosotros lo sufrimos en la discusión parlamentaria, porque nosotros fuimos a las firmas porque el proyecto de ley no se aprobó. Entonces, cuando estábamos en la discusión parlamentaria, todo el sistema financiero descargó toda su en contra de este proyecto en la comisión. Entonces, sabemos que ahora hay preocupación por este plebiscito, hay muchas consultas, hay visiones encontradas, pero no sería una discusión que nosotros quisiéramos tomar públicamente antes de que los ministros tomen la resolución, porque empezar a hablar en algunos términos podría significar algún tipo de presión y es lo que no queremos hacer. Pero justo mencionaste las críticas y uno de los críticos fue el abogado constitucionalista Eduardo Luz, que ahora es candidato a la presidencia, pero fue compañero de bancada. Por tomar un ejemplo nomás, que no es solo las instituciones financieras, en declaraciones al país él decía hace un tiempo que era inviable y por la galería esta iniciativa. Destaco algunas de las cosas que decía la nota, que él señaló que si la reforma juntara suficientes votos igual no se podría llevar a cabo porque no se pueden fijar medidas retroactivas, que implicaría el fin del sistema bancario, y dijo una frase muy fuerte que fue que el proyecto lo tiene que redactar un constitucionalista y no un coronel. Bueno, está haciendo referencia al general Manini Ríos. Manini va a tener que acudir a uno y yo no creo que lo encuentre porque justamente cree que es inviable. Sobre estas críticas, ¿qué tenés para decir? No le puedo responder nada a Luz. Yo creo que hizo alguna crítica un poco despechado. Hubo un grupo de asesores importante que trabajó en la redacción de este proyecto. Hubo trabajo atrás de este proyecto. Primero se toma la base del proyecto de ley que se presentó, donde acá hay un antes y un después en este proyecto de ley,
que es una citación que yo le hago al clearing de informe a la Comisión de Hacienda. Clearing de informe va y ahí le preguntamos cuántos uruguayos hay en el clearing y ahí nos dice, están tocando el 1.000.000 y hay 700.000 en categoría de incobrable. Eso lo explico un poquito para la gente. El Banco Central cataloga a la persona cuando tiene el crédito y hay unos 700.000 que el Banco Central los tiene como incobrable, que no van a poder pagar nunca. Entonces, esa fue una cifra que alarmó el sistema político. A todos los partidos que estábamos ahí, nos quedamos mirando y dijimos, pará, acá hay un problema mucho más grande de lo que Cabildo Abierto estaba hablando y proponiendo. Entonces ahí, bueno, pasó algo, que el proyecto va al Senado, se vota en la comisión del Senado y cuando se va al plenario, ahí suenan los teléfonos y las manos no se levantaran. Es algo muy extraño que eso pase en el Parlamento, que de una comisión donde lo votan todos los partidos políticos, se pasa el plenario y ahí no se votó. Hubo otros proyectos también sobre, justamente, no sé si directamente con... me fui de tema, pero justamente para reformar la Constitución. Hubo proyectos de ley. Ahora, Cabildo Abierto lo que quería es reformar la Constitución. ¿Por qué no elegí el camino de la ley? Hay dos puntos. Hubo propuestas de proyecto de ley por la reestructura de deuda. La firma de Cabildo son 2 puntos. Uno, la reestructura de deuda, para que la persona que está endeudada, que con una cifra de 200.000 UI, 1.200.000 pesos, pueda salir de la deuda, pueda pagar la deuda justa que llamamos nosotros. Y el otro punto es topear la usura en la Constitución, porque hoy en la Constitución está, pero no tiene un tope. Entonces, ¿cómo se calcula la usura hoy? No hay una reglamentación. Lo que hace el Banco Central el Banco Central publica la tasa media de interés, que la tasa media la publica con información que recibe de los bancos y las financieras, y en base a la tasa media, el mercado después lo regula. El tema es que estamos con tasas de intereses que rondan casi el 200%. Claro, ustedes lo que propone Cabildo Abierto es que la tasa de interés o la tasa efectiva anual sea del 30%. El 30% por todo concepto. Claro, el problema es de lo que dicen los microcréditos, que no sé qué opinión tienen Ferrone, es que muchos jugadores van a salir del mercado, ¿no? Porque en ese caso la rentabilidad podría llegar a ser del 6% y para el mercado financiero que hace préstamos, una rentabilidad del 6%, digo, es verdad, ustedes marcan el 30%, pero en ese 30% hay muchos costos que se van en, por ejemplo, los que no pagan, las administradoras, mantener una empresa grande de microcrédito. Ahora, esa rentabilidad sería del 6%, es lo que dicen los microcréditos. Muchos desaparecerían del mercado y ahí la persona que necesita un crédito, porque no se lo van a otorgar o porque no le sirve, va a tener que recurrir al crédito informal. Los colombianos, que son un problema que estamos viendo todo el tiempo. ¿Qué analizan ustedes? Eso fue... En toda la discusión en el Parlamento fue el tono amenazante de las financieras, cooperativas de crédito, Banco República, Banco Central, todo el sistema financiero fue con estas palabras. No, se va a terminar el crédito. Entonces nosotros decimos, 30% anual, ¿no es un buen interés para prestar dinero? Nosotros pensamos que sí, que es un buen interés. Después, ahora en el medio, cómo las financieras manejan su finanza para que tengan más ganancia, ya es un tema de la financiera. La televisión, el horario central, no sé la cantidad de publicidad de financieras y de préstamos que hay. ¿Cómo llegan a ese 30%? Fue una discusión interna entre los distintos asesores. Una cuestión técnica que de otras hicieron partes números y llegaron ahí. Del mundo y bueno, se quedó en el 30. También nosotros dijimos en el 30, pero cuando empezamos las conversaciones, uno cuando arranca con esto, con un proyecto, espera respuesta y espera contrapropuestas. Y no las recibimos de ningún lado. Ahora, Álvaro, obviamente el tema de la usura y de los préstamos, como vos decís, hay un montón de personas en el clearing o que están sufriendo esto. Es un proyecto popular, si se quiere, pero te pregunto porque de alguna manera las críticas que se le hacen desde el sistema bancario, desde políticos, etcétera, me recuerdan a las críticas que se hacen al plebiscito del PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio con respecto a la seguridad social. ¿Por qué? En el sentido de que se habla de que no se puede fijar algo con retroactividad y en este caso podría llegar a haber juicios, etcétera. ¿Ustedes cómo ven esto? Pero ¿y juicios de dónde? Nosotros no vemos. ¿Por qué habría juicios? Por un tema de que están con préstamos ya adquiridos y se le cambiarían las reglas de juego sobre la marcha. Bueno, pero a ver, acá está la reestructura de deuda. Sí. Eso es lo primero. ¿Cómo funciona la reestructura de deuda? La persona se presenta,
se toma el capital inicial, si sacó un préstamo hace 10 años, ese capital inicial se transforma en unidades indexadas. Ahí hay una actualización del dinero, transformando la unidad indexada. Porque si son 10 unidades indexadas, al día de hoy, de hace 10 años, el dinero se actualiza. Y ahí, en la reestructura de deuda, nosotros marcamos un 4% de interés anual por todo concepto en las unidades indexadas. ¿Tá? Ese es uno. El otro es poner la usura en el 30%. Entra a correr después que se aplica. Entonces, lo que ya está, ya está. No se le van a cambiar las reglas de juego de decir, bueno, si yo adquirí un crédito al 50%, no. Empieza a correr desde que empieza. De las instituciones financieras me refería. O sea, todo aquel que ya haya adquirido un préstamo anteriormente con otra tasa de interés, no se le va a aplicar porque entra a correr desde que queda votado, que queda la Constitución. Y Álvaro, quiero preguntarte, estamos hablando del plebiscito de la seguridad social, de los 60 años, de algo tan rígido, no ponerlo en la Constitución. ¿Qué opinás que te haga hacerse mediante Constitución y no mediante ley esto? Fue el camino que nosotros encontramos porque mediante ley... no lo vamos a sacar mediante ley, pues si nosotros lo hacemos mediante ley, Cabildo Abierto no tiene la fuerza suficiente para mantenerlo en una ley. Entonces, como nosotros no tuvimos la fuerza suficiente en el Parlamento, fuimos a la firma, ¿no? Y la población firmó. Ahora, si la población firmó y después se vota, son los uruguayos los que decidieron. Si nosotros lo hacemos por ley... nunca vamos a tener, todo indica lo que dicen las encuestas, la posibilidad de voto que tenemos nosotros, de que vamos a tener una mayoría en el Parlamento para mantenerlo en el tiempo. Ahora, en otras iniciativas que ha presentado Cabildo Abierto han tenido apoyo de la coalición y también del Frente Amplio. ¿Por qué pensás que en estos casos las bancadas no acompañan? ¿Es por un tema técnico o pensás que cedieron, entre comillas, al lobby financiero? El segundo punto entiendo que sí, y después la política económica del Frente Amplio a la que ha llevado el Partido Nacional ahora, si a mí me preguntan, buscame las diferencias, no las encuentro. Han sido exactamente, a nuestro entender en el trabajo que hemos tenido todos estos años, iguales, no han habido cambios económicos. Y desde la política del Banco Central tampoco. Entonces, bueno, el único partido que apareció con esto, generó ruido, fue Cabildo Abierto. Después hay un poco de mezquindad política, de decir no le vamos a dar la bandera a Cabildo, no le dieron la posibilidad de aprobar el proyecto, entiendo que por el lobby sin duda, y bueno, y después las autoridades del Banco Central, cambia el presidente, alguno más, pero después el resto es más o menos lo mismo y ha sido la misma política. Bien, corregime si me equivoco, Álvaro, pero para llegar después se necesita el 2/3 de la Cámara, ¿no? Para definir la tasa. ¿Y esto empezaría a regir a partir de cuándo? No, esto lo que dice la papeleta es a partir del 1 de marzo de 2025. ¿Tá? Este plebiscito se va a votar en mayo. Se puede hacer retroactivo a que se aplique a partir del 1 de marzo, como dice la papeleta. Después, si en el futuro se pretende cambiar la tasa de interés, se tiene que hacer con una mayoría especial. Eso dice la papeleta. O sea, pueden reformar la Constitución, ese 30% que nosotros... Con 2/3 de las cámaras. Con 2/3 de las cámaras. ¿Las papeletas ya las tenían impresas? Nosotros nos pasó esto. Nosotros imprimimos las papeletas y salimos a la firma. Nosotros en octubre, para el plebiscito de octubre, nosotros estábamos ahí con las firmas. Sí, 250.000, 260.000. Sí, estábamos, o sea, era un impulso un fin de semana de recolección y las presentábamos. Ahora, ¿qué pasó? Nos llamó mucho la atención el descarte del PIT-CNT. En conjunto con eso, nosotros cuando vamos a las internas, cuando armamos las listas, tenemos que hacer firmar los consentimientos, ¿no? Entonces uno sale a juntar los consentimientos, una lista lleva 500 nombres. Entonces uno sale a juntar los consentimientos, che, firmame, credencial, todo. Y la gente no está familiarizada con la credencial. Entonces son 3 letras, 5 números, le erran una letra, un número, todo. Entonces dijimos, acá hay un problema, vamos a hacerlo bien. Asegurar lo que tenemos. Asegurar, hagamos las consultas si podemos ir a mayo. Hay otra recolección de firma que hace el doctor Yartú, que es el Movimiento Uruguay Soberano, creo que es, que también en consultas con él también entiende que se puede hacer en mayo, porque ellos están en lo mismo. Y dijimos, aseguremos la firma, hagamos un trabajo, se montó una oficina en la sede de Cabildo
para verificar todos los datos, que la papeleta tenga todos los datos, que esté bien. Después hay una realidad que cuando va a la corte se verifica la firma. Claro. Pero nosotros hicimos una depuración, 25.000 papeletas depuramos. Bien, quería preguntarte, recién decías, son 700.000 los uruguayos que están en la categoría 5 del Banco Central, que figuran como deudores irrecuperables. Irrecuperables. Que eso es parte de lo que propone el proyecto de Cabildo Abierto. ¿Cómo analizás el músculo del Cabildo Abierto para salir a recolectar firmas? Porque tenían que juntar, 230.000, es verdad, con lo del PIT-CNT decidieron seguir juntando un poco más. Pero si había 700.000 cautivos que, tendrían que abrazar este proyecto, ¿verdad? Sí. ¿Cómo evaluás el músculo de Cabildo Abierto para conseguir las firmas para llegar a un plebiscito? Fue toda una experiencia. Esto requiere militancia, constancia. En principio nosotros también dijimos, esto se va a juntar fácil. Ahora, yo venía con una experiencia de recolección de firmas donde uno arranca y va hasta la mitad de las que necesita y después viene el bajón. Yo trabajé mucho en la recolección de firmas cuando era por la baja edad de imputabilidad, sí. ¿No? Entonces algo de experiencia tenía. Entonces yo le decía al resto de los del partido, miren que arrancamos con impulso, pero esto después se empieza a frenar, y hay que motivar y hay que empujar. Es la dirigencia la que se puso la carga al hombro, es gente que le dio todo su tiempo. No tenemos el músculo que tiene el PIT-CNT, ¿no? O el Frente Amplio, esa es la verdad. Como partido chico que somos, dimos todo lo que podíamos dar, pero no es sencillo una recolección de firmas. Bien. Claro, te llevo capaz a otros temas de política. Justo mencionabas a Pedro Bordaberry, que volvió. Vos cuando te integraste a Cabildo fuiste de los que salieron del sector Vamos Uruguay y se fueron a Cabildo. ¿Cómo ves el regreso de Pedro y por qué aún así decidís quedarte en Cabildo Abierto? A ver, yo no fue tanto una salida de Vamos Uruguay para irme a Cabildo, sino fue una retirada política y una vuelta. Exactamente, ¿no? Sí, sí. Yo comparto en 2 puntos principales las propuestas de Cabildo Abierto y por qué sigo a Manini. Una es la económica, el apoyo a la industria nacional, el trabajo nacional, y la gran diferencia que hay en cuanto al trato con las grandes multinacionales en exoneraciones, ¿no? Entonces nosotros vemos que el Uruguay está desparejo en cuanto a lo tributario, porque el Uruguay se mantiene del pago del IVA, que el pago del IVA lo sufren los trabajadores de la clase media y los más humildes. Los grandes tienen exoneraciones de todo tipo. Hay una cifra que yo vengo dando que es el gasto tributario, que son las exoneraciones que da el Uruguay en el 2023, fueron 4.000 millones de dólares. Las pelotitas de golf que siempre hablas de... Las pelotitas de golf en la Tabona. En la Tabona. Ese es uno de los puntos. Y el otro es la visión de la seguridad, que es el principal problema que tiene el Uruguay hoy. La vuelta de Pedro suma a la coalición, por ahí reconfigura... ¿Le resta a Cabildo? Puede que le reste algún voto, sí. No tenemos cómo medirlo, claro. No tenemos cómo medirlo. Yo creo que nosotros tenemos un pasaje de voto, de la misma forma que se da pasaje de voto entre Partido Nacional y Partido Colorado, creo que nosotros lo tenemos con el Frente Amplio. Creo que nosotros hemos perdido algunos puntos con el Frente Amplio. Ricky, ¿puedo poner la placa 1 de la encuesta de equipos consultores? Ese análisis que vos hacés, Álvaro, que me llama un poco la atención, ¿no? El periodo pasado, en el 2019, Cabildo Abierto marcaba a esta altura aproximadamente un 10% y el Frente Amplio a esta altura marcaba justamente aproximadamente 7 puntos menos. Ese es el análisis que ustedes hacen, que los votos de Cabildo Abierto se filtran al Frente Amplio. ¿O se filtraron? Repito análisis de uno de los encuestadores, que el otro día lo escuchaba en la radio y hacía ese análisis, y después en lo que nosotros podemos medir del mano a mano, que hemos perdido algún dirigente o algún votante, sabemos a dónde se fue. ¿Cuál es el punto de conexión entre el Frente Amplio y Cabildo que sus votantes pueden pasar de un partido al otro? Yo creo que la visión económica, me parece que son las similitudes que yo he encontrado en discusiones parlamentarias, ¿no? Después hay otros temas que estamos muy lejos. Por eso, ¿no? Uno podría pensar que en algunos temas están en las antípodas. En las antípodas, sí. Ahora, Manini es un candidato que llega a determinados lugares y a determinados sectores, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay sectores o población que no le llega a ningún político y ahí anda Manini y acá dicen, acá un político hacía mucho que no venía. Y de una cosa que hizo Cabildo Abierto en 2019, contame vos si lo está haciendo ahora, es llegó a los barrios periféricos de Montevideo.
estuvo en ese lugar y ahí, según también algunos analistas, le sacó muchos votos al MPP y lo logró capitalizar. Están yendo a esos mismos lugares. ¿Qué sensación tienen? ¿Qué vende la gente? Estamos yendo a esos mismos lugares, sí es así. Lo que pasa es que la campaña está pasando por otro lado, ¿no? Anoche nosotros tuvimos el acto de lanzamiento de la lista 510 en Montevideo. Entonces yo decía, ya no nos estamos jugando el futuro del país en la próxima elección. Nos estamos jugando el futuro de la política uruguaya. ¿Por qué? Porque estamos ante una campaña que nuestros líderes políticos del pasado, yo nombraba Tarigo, Tabaré Vázquez, Líber Sereñi, Wilson Ferreira, esos grandes políticos que tuvo Uruguay, Jorge Valle, si vieran la campaña que estamos teniendo hoy, yo creo que sería, les dolería, porque que estemos discutiendo la adopción de un perro, que ese sea la principal punto de la campaña, nosotros nos negamos a eso. Nosotros queremos hablar de los problemas de la gente, de la seguridad, de la economía, del endeudamiento, de la situación de droga. Pero ha ido todo hacia ahí. ¿Por qué ha ido hacia ahí? Por el poder económico, estrategias de marketing. Entonces, yo creo que los uruguayos ya tenemos que reflexionar. Che, ¿esta es la política del futuro que queremos? Porque la política del futuro que queremos puede ser la de Argentina, puede ser la de Milei, que fue a la ONU y dio un discurso que era un plagio de una película. Entonces, tengamos cuidado, seamos serios. Mantengamos la política seria y que no ir por estos caminos que son campañas completamente vacías. Me gustaría ir a ese punto del que estás hablando, que es bien importante, pero antes te quiero hacer una repregunta con respecto a lo que dijiste del Frente Amplio. ¿Por qué pensás que en esos sectores, porque había habido un análisis de cada punto de votación donde efectivamente el MPP con respecto a las elecciones anteriores había perdido votos y Cabildo había ganado? ¿Por qué crees que ahora el MPP está teniendo un discurso que aparentemente es más seductor para esos votantes que el que tiene Cabildo Abierto? Lo que pasa es que ahora el MPP viene con el impulso de que pueden llevar a su candidato a tener a la presidencia otra vez. Y hay algo que nosotros no podemos desconocer. Yo soy de Canelones. La aprobación que tiene Orsi en Canelones es muy alta. Esa es la realidad. Ahora, en los sectores donde disputamos votos, que Cabildo Abierto disputa votos con el Frente Amplio, con el MPP, es porque otros no van. Capaz que si otros fueran, capaz que logran algún voto. Pero hay otros partidos políticos que hay determinados sectores que directamente no van, no aparecen y no están. Tal vez hay una avanzada y una motivación fuerte que tiene sin duda el Frente Amplio y el MPP en ganar la elección, con promesas de futuro de temas que no solucionaron en el pasado. Pero bueno. Antes de... queremos hablar un poquito de la interna de Cabildo Abierto, pero quería preguntarte, que lo mencionamos pero no nos diste tu parecer, ¿qué opinás de que Cabildo Abierto marque ahora en las encuestas 3%? Bueno, en todas las elecciones, si hacemos un análisis para atrás, siempre lo nuevo es llamativo. Entonces siempre, y después a la segunda elección ya se ubica el 3%, nosotros lo que venimos hablando con los encuestadores y demás, es también como se hace la encuesta, porque cuando se pregunta Partido Nacional, Frente Amplio, Partido Colorado, Cabildo Abierto, nos da un 3. Ahora cuando se pregunta Delgado, Orsi, Ojeda, Manini, ahí nos da un 6 y un 7. ¿Qué significa esto? Que Manini es la marca más reconocida por encima de Cabildo Abierto. La gente identifica más a Manini que a Cabildo Abierto. Entonces ahí los números cambian. Ese es un análisis que hacemos nosotros. Lo otro es ese porcentaje en la consolidación como partido, porque podríamos haber participado la elección pasada y se podría haber desaparecemos. Eso no pasó. Pasó con un partido un socio de la coalición. Tuvo la elección pasada y ya hoy no está más. Entonces, bueno, la consolidación como partido, hay mucho que aprender, ¿no? Hay mucho para trabajar, mucho para solucionar, mucho para dialogar internamente, para buscar mayores consensos y mejor trabajo al futuro. Pero bueno, es la consolidación. Ahora, el porcentaje de indeciso es muy alto, ¿no? La encuestadora Cifra el otro día hacía un análisis de los indecisos para dónde podía ir y había un 30 y pico % que puede ir para Manini, como puede ir para Delgado, como puede ir... O sea, hay que ver qué pasa con esos indecisos. Nosotros no hicimos campaña en la elección interna, porque ahí también eso es una cosa importante. Para la política se necesitan recursos económicos. Cabildo Abierto tenía recursos económicos para afrontar esta campaña
y decidimos dar el impulso final en la recolección de firmas. Entonces dijimos, bueno, pensemos en la campaña después, vamos por la recolección de firmas, que es la verdadera solución para tantos uruguayos. Sí, y lo otro, Álvaro, quizás puede ser un público, un electorado desencantado con el discurso de Cabildo Abierto que decía se acabó el recreo, y después durante el gobierno hubo algunos episodios de vieja política, ¿no? O sea, venían con un discurso de, bueno, acá somos todo lo que no queremos de la política y los vicios de la política, y sin embargo, durante esta administración hubo algunas irregularidades. A ver, y quizás la gente no se lo perdonó. Hay que ver de dónde vienen. Irregularidades de Cabildo, hasta ahora no tenemos ninguna, porque no hay ningún tema en la justicia, no ha habido ninguna interpelación. Que afuera de, no hubo una interpelación. No hubo una interpelación. Una interpelación no hubo, fíjense. No hubo una interpelación, no hubo ninguna denuncia en la justicia, no hubo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no había. Gente que metían a dedo en ACE, ¿no? O que por lo menos se presumía. Sí, generales removidos. ACE, 28 cargos. 28 cargos en un universo que son cargos, ¿no? Porque dicen, no, los cargos, pero cuando uno va a la política, los cargos los tiene que ocupar para llevar adelante la gestión. Nosotros somos parte de ACE, ¿no? ACE, que son 30 y pico de mil funcionarios, creo que son. 28 cargos en todo el país. No fueron todos los 100 y pico cargos que decía. Fue Cipriani a la Comisión de Salud, yo estuve presente, y están las taquigráficas que nombró los cargos, ¿no? Ahora, sí, una cosa son los cargos que corresponden al partido y otros son los que desde esos cargos políticos o de administración atribuidos al partido se le entrega a esta persona que es cabildante, simpatizante, y eso es lo que presumía en la nota que salió en Búsqueda. Son cargos de confianza, ¿no? Cuando uno ocupa un cargo, yo tengo que hacer mi gestión. Che, ¿a quién voy a poner al lado mío? A alguien de confianza, por eso se llaman cargos de confianza. Y el gobierno se compone de cargos de confianza. A mí lo que me extraña es que no hay ningún trabajo periodístico, yo no tengo tiempo para hacerlo, que analice la cantidad de cargos por partido en función de la votación. Les puedo asegurar que Cabildo Abierto debe tener menos cargos que el Partido Independiente en este gobierno, ¿no? Si en algún momento se hiciera ese análisis, y después en el caso, yo insisto con el tema de la ministra Moreira, no hubo absolutamente nada, no se regaló nada, no era nada, eran las potestades que tenía el ministerio de que el caso que una persona en situación de vulnerabilidad, el ministerio tiene la potestad de decir, evitemos el sorteo porque lo necesita. ¿Por qué quedó fuera del gobierno entonces? Por decisión del presidente. Nosotros veníamos de una fuerte discusión interna por la reforma de la seguridad social. También hay una cosa, ¿no? A partido nuevo, a todo el sistema político, a este hay que ponerle una mancha, porque no va a ser el único que no esté sin una mancha. Analicemos cuántos han pasado por la justicia desde gobiernos pasados, del Frente Amplio, Partido Nacional, de Partido Colorado. Ahora, Cabildo Abierto, una mancha había que ponerle. Te interrumpo porque yo estaba segura de esto, pero quería ser precisa en lo que decía. La investigación administrativa del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial que hizo a partir de este caso, luego de la renuncia de Moreira, entre otras cosas, dijo que hubo, y cito, abuso y exceso de poder en la adjudicación y que hubo un grave apartamiento de las normas aplicables. Entonces la teoría de que el presidente se los cobró porque ustedes estaban haciendo cosas, capaz que hecho un poco por tierra, porque es un ministerio que sigue liderado por Cabildo Abierto. Ahora, a partir de ese informe, ¿por qué no se dio paso a la justicia? ¿Por qué no? Porque ahí se pongo palabras más, palabras menos. Nosotros insistimos, si hay irregularidades, si hay todo eso, ¿qué pasa a la justicia? ¿Cómo está la salud de la coalición hoy, mirando para adelante, ¿no? Digo, porque tiene que venir una nueva coalición. La mesa chica que nosotros reclamábamos tiene que estar. A nosotros no nos gustaría que en el futuro, si nos toca estar, ¿no? Porque estamos a 20 días en la elección y hoy estoy, mañana no sé si estoy, uno acá está de paso. Que por lo menos los grandes temas o proyectos importantes sea una discusión antes y no que nos llegue un proyecto a llevar la coalición y esto qué es, y ahí arranquemos las discusiones internas entre nosotros, que muchas veces son tensas, son fuertes, ¿no? Creo que el tema presupuestal hay que hablarlo antes
El compromiso por el país, si lo vamos a firmar, debería ser más amplio, con reglas más claras. Hay muchas cosas del compromiso por el país que nosotros no cumplimos. Una de ellas, la primera, era declarar la emergencia en seguridad. La construcción de la cárcel de máxima seguridad no se hizo y quedaron muchas cosas. Entonces, esta coalición va a tener que tener una nueva forma de funcionar. Ojo, Manini lo ha dicho en estos días y yo lo repito ahora. Nosotros no sabemos si en un futuro una coalición vamos a estar en el Ejecutivo. Capaz que decimos, che, somos una coalición solo desde el legislativo. Y eso a uno le da más libertad para hablar, para negociar y para estar. O sea, hay que ver cómo será el panorama. El 27 de octubre será la... Sí, sí. En realidad te iba a hacer una repregunta sobre esto, que era justamente si Cabildo ataba su participación en la coalición dependiendo del resultado, pero creo que lo has respondido. Entonces vuelvo un poquito para atrás, porque cuando mencionabas al pasar, no puede ser que la adopción de las mascotas sea el centro de esta campaña, y hablaste del poder económico detrás de esa campaña. Nosotros tuvimos hace poco a Jorge Díaz, el exfiscal de Corte, que ponía en duda, dejaba sospechas sobre el financiamiento de la campaña de Andrés Ojeda. ¿Vos también tenés dudas sobre cómo se está financiando? Pero esto todos los uruguayos tenemos que preguntarnos. ¿De dónde sale? ¿Cómo se financia eso? Yo no tengo la respuesta. ¿Pero por qué te llama la atención? Porque es mucho dinero. Los que estamos en política sabemos lo que cuesta una campaña política, ¿no? Entonces, si esto lo estuviera haciendo Sartori, no nos llama la atención. ¿No? ¿Qué otro millonario tenemos en Uruguay? Lo hizo Novi en su momento, no nos llamaba la atención. Porque acá nos conocemos todos, como dice el dicho. Entonces sabemos quiénes son gente de negocio, quiénes son los grandes empresarios que no asombran. Entonces ahora, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Y tenés alguna...? No podés. No puedo decir nada porque no lo sé, pero llama la atención. Llama la atención. ¿Lo dirías si lo supieras? Y lo diría, ¿por qué no? Sí, lo diría. Digo, pero la verdad que no lo sé. Entre corrillos siempre hay rumores y comentarios, ¿no? Con total sinceridad, no lo sabemos. Y también en esto venimos de votar una ley de financiamiento, que falta mucho, ¿no? Para que la ley sea realmente a cambio de qué, ¿no? Porque si hay alguien que está apostando, ¿qué esperará en el futuro? Es raro. Bien, muy bien. Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, muchas gracias por estos minutos en Se Arregla el Mundo. El agradecido soy yo.